La interpretación católica de las Sagradas Escrituras. Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano. Como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, ya que las verdades reveladas por Él, que allí se manifiestan, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto escritos por inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios inspiró a los autores humanos de los libros sagrados, se valió de hombres elegidos y obrando en ellos y por ellos pusieron por escrito todo lo que Él quería. Por ello, siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que afirma el hagiógrafo, el escritor, no puede tener error, es enseñanza de verdad para la salvación del hombre. Para interpretar bien la Escritura es necesario estar atentos a lo que los autores humanos quisieron decir y a lo que Dios quiso manifestar mediante sus palabras. Hay que tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios que se usaban en esa época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, considerando el contenido y la unidad de toda la Escritura, la lectura de la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, la cohesión de las verdades de fe entre sí y en el proyecto total de la revelación, es decir, la analogía de la fe. En cuanto al sentido de la Escritura, se pueden distinguir el sentido literal, el significado de las palabras y descubierto por la exégesis que las interpreta, y el sentido espiritual. Con respecto a los géneros literarios, es necesario determinar para conocer la intención del hagiógrafo, quien lo hizo en circunstancias determinadas según las particularidades de la época y su cultura, pues la verdad se expone y se expresa de diversas maneras en los diferentes textos históricos, proféticos, poéticos, o en otros modos de decir. Todo lo que se refiere a la interpretación de las Sagradas Escrituras queda sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato divino de conservarla e interpretarla. Pero la fe cristiana no es una fe que se basa en el libro, sino la religión de la palabra de Dios. Es palabra viva y eficaz. ¿Qué pasa con la palabra de Dios en la vida de la Iglesia? La Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En las Sagradas Escrituras, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente es la palabra de Dios. Por ello, los fieles deben tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. El ministerio de la palabra, incluyendo la predicación pastoral, la catequesis, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento que dará frutos de santidad. La Iglesia recomienda a los cristianos la lectura asidua de la Escritura, pues desconocerla es desconocer a Cristo. Se puede llegar al texto sagrado por la sagrada liturgia, por la lectura espiritual, por instituciones aptas para ello y por otros medios de difusión, con el cuidado de los pastores de la Iglesia, sin olvidar de acompañar con la oración la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios y su interpretación en el ámbito de mi comunidad eclesial? La palabra de Dios entre nosotros es actual, viva y resuena en la Iglesia. En la palabra que se proclama, que se escucha en la Sagrada Liturgia, donde se encuentra el ámbito privilegiado, donde Dios nos habla en nuestra vida. De allí se toman las lecturas que se explican en la homilía, los salmos que se cantan, las preces, oraciones y cantos litúrgicos,
De ella reciben su significado las acciones y los gestos. La palabra y la Eucaristía no pueden comprenderse la una sin la otra, sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía. La comprensión de la Escritura queda incompleta, por eso decimos que Cristo está realmente presente en las especies de pan y vino, y está presente de modo análogo también en la palabra proclamada en la liturgia. Es muy importante que los fieles sean conscientes de captar la unidad entre signo y palabra. Por ello, cuando los diáconos y sacerdotes administran los sacramentos, lo ponen de manifiesto. Es una manera de educar, invitando a descubrir el decir y el hacer de Dios. En referencia a la proclamación de la palabra y el ministerio del lectorado laical, se subraya la necesidad de que los lectores sean idóneos y que estén seriamente preparados. La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico. Lleva a los fieles a descubrir la presencia y eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Por eso el predicador es el primero que se deja interpelar por la palabra que anuncia. La palabra de Dios está presente en todos los sacramentos, en los de curación. La palabra es sanadora. Jesús mismo ha cargado con nuestros dolores y ha padecido por amor al hombre. La celebración comunitaria de estos sacramentos, dando relevancia a la celebración de la palabra, ayuda a los fieles a vivir unidos al sacrificio de Jesucristo. La importancia de la pastoral en nuestra comunidad como ámbito propio en el que recorrer un itinerario personal y comunitario con respecto a la palabra de Dios es fundamento de la vida espiritual. La animación bíblica que se lleva a cabo en los encuentros de las diversas pastorales lleva a un mayor conocimiento de la Biblia. Se realizan celebraciones de la palabra, especialmente para los niños que se preparan para la primera comunión, con la participación de los padres y familiares, permitiendo una mayor familiaridad con la palabra y también en aquellas comunidades donde no es posible celebrar la Eucaristía. Como licenciada en educación religiosa, se podría implementar la difusión de la palabra en mi comunidad, teniendo la misión de ir por el mundo a proclamar el Evangelio, siendo la Sagrada Escritura fuente de nuestra fe. Es necesario hablar, explicar, despejar malos entendidos e interpretaciones erróneas de la Biblia. De la Escritura han de salir los argumentos para ilustrar, confirmar y defender los dogmas de fe. Si nuestra mirada como educadores es la enseñanza de una educación integral, es decisivo mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el niño y el joven han de afrontar en la vida cotidiana, como una respuesta a sus interrogantes, para ilustrar, confirmar y defender los dogmas de fe. Un ensanchamiento de los valores y como satisfacción de las propias aspiraciones. Se pueden diseñar, desarrollar y evaluar propuestas pedagógicas en contextos educativos siendo el eje la palabra de Dios. Para lograr que todas las pastorales tengan mayor conocimiento de la Biblia es necesario en particular que los catequistas tengan una adecuada formación. Iniciativas como potenciar las estructuras académicas que ya existen, estableciendo centros de formación para laicos y misioneros y colaborando con las familias, ayudando a su formación en la vida cristiana por medio de las Sagradas Escrituras acompañadas por la Santísima Virgen María, Madre de Dios, modelo para todos de la fidelidad a la divina palabra.